Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo. Como siempre, le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de poder presentar el sermón de esta tarde. También, como siempre, estar muy agradecido de poder reunirnos otro domingo más como familia espiritual, a pesar de las muchas cosas que están sucediendo en el mundo ahorita, mucha maldad, guerras, muertes, ¿verdad? Es algo de estar muy agradecidos. Creo que una de las cosas que muchas de las veces afecta mi nerviosismo no es el simple hecho de estar aquí arriba. Eso no creo que eso me molesta a mí. Estoy muy acostumbrado a hablar en frente de personas, pero creo que una de las cosas que muchas de las veces me pone nervioso es pues de que no vaya yo a ofender a mi Dios diciendo una cosa que no concuerda con su palabra, ¿verdad? Y claro que todo lo que Dios me da, ¿verdad? Todo lo que yo trato de sacar pues es de acuerdo a lo que dice la palabra, pero muchas de las veces puede pasar ese error o podemos cometer ese error cuando estamos muy distraídos, ¿verdad? Y no estamos convencidos de lo que estamos hablando, o estamos muy distraídos con las cosas materiales del mundo, ¿verdad? Y creo que muchas de las veces ese es nuestro problema muy grande, es la distracción, y yo soy el peor de los distraídos. Muchas de las veces pues nos enfocamos tanto en las cosas materiales, nos causan mucha estrés y estamos tan enfocados en nuestra vida carnal, en qué es lo que va a pasar, todos los planes, ¿verdad? Preparándome para el día de mañana, que completamente se nos olvida el propósito por la cual fuimos llamados, ¿verdad? Que todo eso, lo que vive el hombre carnal, pues es segundo, no debe de ser primero. Dios entiende que el hombre tiene necesidad y que tiene que trabajar, pero muchas de las veces ponemos esas cosas primero y nos causan tanta distracción que perdemos el enfoque en lo que realmente vale la pena, que es ir a evangelizar. Porque la palabra es lo que nos da la vida, ¿verdad? Y es que por medio de la palabra, ¿verdad? Tanto estrés que muchas de las veces, quizá a veces nos quejamos, pues es la palabra lo que nos puede dar la paz. Si es que eso nos hiciera clic en la mente, ¿verdad? Pues entonces entenderíamos que no hay otro mejor o otra medicina que es la que estar aquí estudiando más de su palabra, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo estoy tratando de luchar en hacer, una de las cosas que yo estoy tratando de practicar en mi vida, es aprender a vivir una vida sobria, ¿verdad? Practicando la soberbia o la sobriedad, no sé. Ser sobrios, ¿verdad? Y yo sé que aún me falta mucho por aprender el significado de ser sobrios y llevarla en práctica en mi vida, mantenerse sobrio, que yo siento y estoy aprendiendo que es una cualidad muy importante para un cristiano, una característica muy importante que va mano a mano en la vida de un hombre de fe. Un hombre de fe no puede obedecer el evangelio o tratar de vivir una vida santa si él no se mantiene sobrio, ¿verdad? Él tiene que estar en sus 5 sentidos, completamente dejar esa naturaleza carnal que muchas de las veces nos abstiene de estar enfocados, en alerta, y tratar de activar el espíritu, ¿verdad? Que ese espíritu se aumente en nuestras vidas y que tome por control completamente nuestra vida. El ser sobrio es un estilo de vida. Y el propósito de mi estudio es enfocarnos un poco más en lo que significa ser sobrio y qué significa poner eso en práctica.
Según la definición, ¿verdad? Sobriedad, significa que una persona es moderado y discreto, en especial en el comer, beber, en la forma de hablar o de moverse en sus costumbres. Una persona que vive una vida calmada, normal, no violento o intenso, discreto, una persona que cuida de lo que dice por tratar de no ofender a nadie. Esa persona cuida de lo que come, cuida de lo que bebe, porque no quiere que esa cosa vaya a afectar el modo de, pues, su carácter, su personalidad, el modo de hablar, el modo de reaccionar, el modo de su vivir. Y si aplicamos, ¿verdad?, esa definición de lo que significa ser sobrios a lo espiritual, vemos que Dios pide que el cristiano viva también así igual una vida sobria, para su bienestar, para su salud. Y aprendí que hay dos partes muy importantes por la cual el apóstol Pedro advierte al cristiano que viva una vida sobria. En una parte, porque como no sabemos el día ni la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces uno tiene que estar sobrio para poder estar listo para ese día de su venida, para cuando nosotros nos encontramos enfrente de Él, que Cristo no nos vaya a encontrar bajo la influencia de algo que no debería de estar en nuestro sistema, ¿verdad? Y en otra parte, la razón por la cual debemos de vivir una vida sobria es porque una persona que no vive una vida sobria significa que él baja su guardia y entonces es el blanco perfecto para nuestro enemigo Satanás. Y además, bajando es la guardia, no viviendo una vida sobria, significa que puedes ser un mal ejemplo para las personas que te rodean, ¿verdad? Porque ellos te están mirando tu ejemplo. Primera de Pedro 5:8, dice Pedro en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando el león ataca, ¿verdad?, a su presa, no es culpa del león que la presa haya bajado la guardia, ¿verdad? Es la responsabilidad de la presa de siempre estar en sus 5 sentidos, en alerta, porque entiende que en cualquier momento puede ser devorado por su enemigo, ¿verdad? Ni tampoco la presa puede culpar al depredador diciéndole, ay, dame ventaja, ¿verdad? O no estaba listo, me atacaste en un momento difícil. El depredador ataca en el momento cuando él ve que su presa está distraída. Y Pedro utiliza esa frase diciendo, sed sobrios y velad. Y no lo dice una sola vez, sino lo dice multitud de veces. Una advertencia de siempre andar despierto, siempre en guardia, tratando de cuidar de nuestra salvación, tratar de vivir honestamente según las Escrituras. En 2 de Timoteo 2:15, dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un hombre sobrio no tiene de qué avergonzarse, ni tampoco baja la guardia, porque él entiende que al bajar la guardia, su adversario lo está esperando para hacerlo pedazos. Él aplica la palabra en su vida porque teme a Dios, lo respeta y entiende que es su obligación como su embajador de ser un servidor honesto y saber cómo utilizar la palabra en su vida. Pero creo que para poder entender esto muy claramente tenemos que ver el ejemplo de los primeros cristianos, igual como los apóstoles. Si examinamos la vida de los primeros cristianos durante los tiempos de persecución,
Es lógico que ellos practicaban la sobriedad y velaban porque no existía otra opción para ellos. El mundo los estaba considerando a ellos, o los consideraba a ellos, como enemigos, ¿verdad? Enemigos de César. Los mismos familiares los entregaban a la muerte. Entonces, ¿qué hacía un hombre cuando escuchaba que Cristo había muerto por sus pecados? Un hombre murió por mí. Él obedecía, pero él obedecía porque él miraba el ejemplo de estos hombres, cómo ellos no temían la muerte. Ellos estaban dispuestos a morir. El ejemplo que daban estos primeros cristianos, que estaban ahí listos para servir, que daban todo lo que ellos tenían, porque ellos entendían que su tiempo aquí, en esta tierra, iba a ser muy corta. Entonces, no suena lógico que al ser perseguido, al esperar la muerte, que en el último momento ellos negarían a Cristo. Ellos no iban a cambiar su fe, la gloria que los esperaba, para lo último tener más vida y ser considerado un cobarde. Ellos no iban a hacer eso. Ellos estaban viviendo en la gloria. Y estoy convencido que todos ellos, quienes murieron obedeciendo, estuvieron siempre en alerta. Físicamente tuvieron que estar en alerta. Pero ellos también nunca bajaron la guardia porque ellos seguían exhortando, predicando el Evangelio. Es por eso que hay muchos que se bautizaron por ese ejemplo que dieron ellos. Y ellos tenían que tener mucho cuidado de lo que hacían, cómo actuaban. Porque sabían que en el momento que ellos hicieran algo malo, pues ahí iban a estar todos los demás apuntándoles el dedo. Si así ya los estaban persiguiendo para matarlos, imagínate. Uno que cometiera un mal o una fornicación. Entonces ellos siempre trataban de cuidar sus acciones porque no quería que nada se interpusiera para negarle su salvación. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Vamos a leer Primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pedro escribe esto porque él reconocía que su fin estaba por llegar. Él había entendido, ¿verdad?, que su muerte llegaría pronto. Y es por eso que él escribe esto, tratando de advertir a los cristianos que vivan una vida sobria, arrepentida. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Significa abstenerse del pecado. Sed sobrios significa que entiendes que tu muerte puede ocurrir en cualquier momento. Y es por eso, entendiendo eso, teniéndolo en la mente, que vives una vida recta. Porque cuando te llegues a encontrar al frente de tu Creador, vas a querer que Él te encuentre en un estado espiritual y no que te agarre en un estado carnal, en las adicciones. Entonces Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es la mejor medicina para vivir una vida recta? Para muchas personas piensan, no sé, en los morales, en las costumbres, en las tradiciones. Ahí mora lo recto de una persona, en cómo lo disciplina su padre o su madre.
Pero aquí en la palabra podemos ver que esta es la mejor manera que un hombre puede vivir y llevar su vida. El estudiar, porque él simplemente entiende que el hombre carnal solamente produce destrucción, por lo más recto que se crea que es. Pero muchas las veces nosotros volteamos hacia arriba y le pedimos a Dios tantas cosas, ¿verdad? Quítame esto, Señor, o ayúdame aquí, Señor. Hazme más fuerte aquí, Señor. Pero no hacemos lo que está diciendo aquí Pedro. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No estudiamos, no sacrificamos absolutamente nada. Ignoramos el simple hecho de que Cristo murió por nosotros y como dice aquí, como también dijo Pablo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. El Espíritu en Pedro y también en Pablo nos están diciendo que dejemos la vida carnal, imiten a Cristo porque Él murió por ti. Él murió por ti para que tú pudieras vivir una vida sana. Entonces ve e imita el ejemplo que Él te está dando. En 1 de Pedro 4, 1 al 5, también 1 de Pedro 4, 1 al 5, dice la Escritura, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay una diferencia entre la mente de una persona que se encuentra en el mundo y una persona en Cristo. Más bien debería de existir una diferencia entre los hermanos aquí y los hermanos carnales en el mundo. Dice la palabra, pues, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos, de ese mismo pensamiento. Pero ¿qué significa eso? Amarme yo del mismo pensamiento de Cristo. Si yo nunca lo vi, ¿verdad? Lo leo. Pero en una parte siento que es esto. ¿Cómo nosotros seremos diferentes a los del mundo si sus problemas son mis problemas? ¿O acaso qué me distingue mi comportamiento al comportamiento de otra persona en el mundo si mis costumbres son las mismas que las costumbres que tienen ellos? ¿Qué nos hace ser diferentes? Espero que para ahora entendamos un poquito el significado de ser sobrio. Que no solamente el ser sobrio significa abstenerte del alcohol, sino abstenerte de toda cosa que te causan distracción. Todo lo que hace que el hombre pierda los 5 sentidos es una distracción. Estás en un estado donde no puedes razonar, donde no estás consciente de lo que dices o de lo que haces. Esa maldad es lo que está afectando tu modo de pensar. Y hasta uno se esconde, ¿verdad? Para que nadie lo vea. Entonces, cuando tu mente está pensando en otras cosas, tú ya no estás en tus 5 sentidos. Cuando andas estresado, cuando andas ansioso, cuando estás enojado o sientes celos o envidia hacia alguien más, entonces ya no eres tú el que está razonando. No eres igual a la persona cuando estás sobria. Estás sido influido por ese mal. Y ese mal es el que te está haciendo pecar. Entonces tiene que existir una distinción, ¿verdad?, entre el hombre de fe y un hombre carnal. No puedes hablar como ellos. No puedes actuar como ellos. Porque si quieres ganar un alma,
entonces ¿cómo vas a esperar ganar un alma si no hay una diferencia entre los miembros de aquí de la Iglesia de Cristo y los miembros del mundo? Como dije anteriormente, el vivir una vida sobria o sobrio es importante por dos razones. Primero, para no bajar la guardia, ni para quedar o ser mal ejemplo, ni para dejar que el adversario, el diablo, nos humille. Pero en otra parte más importante, es para estar listo en la venida de Cristo. El temor que yo tengo es que el día de la venida de Cristo me encuentre yo enfrente de Él y no esté preparado. Pero si es que Dios me va a dar vida, más vida, porque no sé cuándo me voy a ir yo de este mundo, va a ser para que yo pueda vivir en el Evangelio, tratar de usar el tiempo sabiamente, el tiempo que me resta. En Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 9, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 9. Dice la palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo también habla de un hombre insensato que no supo aprovechar bien el tiempo. El ejemplo de un hombre que no vivió una vida sobria, porque en su mente él estaba distraída por hacerse riquezas en la tierra. Y esa historia de ese hombre está en Lucas 12, 17, 20. En Lucas 12, 17 al 20. Y él pensaba, dice la Escritura, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el hombre desperdicia su vida. Piensa que él tendrá una vida larga, que él podrá disfrutar de sus bienes materiales, ignorando que la muerte nos llegará a todos pronto. Y así muchos de nosotros también nos distraemos, hacemos planes sin considerar a Dios, nos enfocamos tanto en el trabajo, ¿verdad? Tanto en el ahorrar dinero y gastarlo, que ignoramos que nuestra vida es como la neblina. En un minuto estamos aquí y luego desaparecemos. El plan de Dios para el hombre nunca fue para que él viviera en esta tierra terrenal, sino que para que él algún día pudiera estar arriba ahí con él, en el cielo. En Primera de Pedro 4, 7 al 8, vamos a leer Primera de Pedro 4, 7 al 8, dice la Escritura: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es más crucial ahora
que vivir en el amor, porque el amor es la que nos va a salvar. El amor es la que nos va a limpiar. Pero el amor no va a morar en una persona que no se disciplina de abstenerse del mal. Y es ahora más que nunca que nuestras oraciones deberían de ser más sinceras, porque el mundo es feo. Pero aunque el mundo se pudra, uno tiene que estar siempre en la lucha, convencido de su propósito, cuidando de su salvación, viviendo esa vida, practicando la sobriedad. Entonces, cuando finalmente comprendamos el verdadero significado de vivir una vida sobria, entonces entenderemos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando vemos la vida de un atleta, el atleta de todo se abstiene para tratar de cuidar su figura. Lucha él día y noche para el momento de su competencia. Él no baja la guardia porque él va para su trofeo, ¿verdad? Va a luchar para ganar su trofeo. Y asimismo el cristiano debe de preparar su mente viviendo una vida sobria. Él se cuida, siempre está en alerta, porque al fin del camino, que no sabemos cuándo va a llegar, él va a recibir la corona de vida. Entonces, ¿por qué es tan importante vivir una vida sobria? Pablo le manda una carta a Timoteo y en su carta le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué significa lo que Pablo le estaba tratando de decir al joven Timoteo? Eso está en 2 Timoteo 4:5. Creo que nunca vamos a poder realmente entender lo que significa alcanzar la gloria, porque todavía no hemos llegado allí. No vamos a saber lo que se siente hasta el momento, si es que Dios nos permite llegar ahí. Pero una cosa sí entiendo, es que nosotros podemos vivir una vida como si anhelábamos o anhelamos la gloria aquí, que tú también puedes tener paz también en esta vida. Pero esa paz solamente se encuentra cuando estás afuera de las adicciones. Otra cosa también que quiero añadir aquí fue la escritura que leyó nuestro hermano Rulli en la primera lectura. Porque también esas pruebas nos van a traer a nosotros paciencia, ¿verdad? Ya que muchos de nosotros a lo mejor no somos muy pacientes. Yo sé que yo puedo ser aún mejor, un poquito más paciente. Pero todo eso lleva su propósito también aquí en la vida. Dice la Escritura en 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 al 20. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decirle al Timoteo en su carta. Cuando él le dice, sé sobrio en todo, eso significa que tú ya no vives por ti mismo, porque fuiste comprado por un precio muy caro, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él soportó, tú también debes de soportar las aflicciones, todas las tentaciones, todas las pruebas, porque tú puedes, porque eres de Dios, porque Él te escogió. Y Él no te dio un espíritu de cobardía, sino te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Entonces nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo como evangelista, porque ese es el título que Dios nos dio, porque Él nos escogió. La última escritura que puse aquí está en Romanos 8, 16 al 17. Romanos 8, 16 al 17. Dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Siendo hijos de Dios, Él nos va a dar dos recompensas, que no solamente significa que tendrás un rinconcito en el cielo, sino que también vas a poder disfrutar de tu vida en paz aquí en la tierra también. Vas a poder alcanzar la madurez. Si es que estás padeciendo para vivir una vida sobria, afuera de las adicciones, del enojo, de las cosas físicas que a veces nos hacen mucho daño, siempre estando en nuestros 5 sentidos, porque la venida de Cristo está cerca. Lo comparo así como un soldado que no baja la guardia, porque él está en guerra, no baja el arma. También como un atleta que él se abstiene de todo, porque de todo lo que consume, porque sabe que su carrera es larga, pero él anhela a ganar. Hermanos, esto es todo lo que Dios me dio el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo, y yo también estoy tratando de vivir y luchar para vivir una vida sobria. Les agradezco su tiempo, y si hay un invitado que gusta pasar al frente a obedecer el Evangelio, que no se detenga mientras nosotros entonamos aquí el himno de invitación.